El crimen por el cual pagué. Historia escrita por Jacqueline Sandoval, de su página de Facebook, Relatos Paranormales. En ocasiones, hay situaciones que nos llevan a actuar por sobre el bien y el mal, dejando la moralidad de lado para seguir al corazón. Con Amin, mi esposo, nos amábamos más que a nada en este mundo. Nos conocimos a corta edad y desde entonces jamás nos separamos. Fue por eso que su muerte fue un duro golpe para mí. No recuerdo muy bien cómo se suscitó todo, solo que en aquella fatídica tarde llegó muy contento con una bolsa de frutillas, su fruta favorita, a diferencia mía, ya que a mí me desagradaba en demasía. Me pidió amablemente que le cocinara un pastel, y por supuesto que yo accedí. Después de la cena, y de que degustara su pastel de frutilla, nos sentamos frente a la chimenea para terminar el día junto a una copa de vino. Tuvimos una agradable conversación, y nos fuimos a la cama. Durante la madrugada desperté con sus quejidos. Intenté hacerlo reaccionar. Sin embargo, mis esfuerzos se hacían inútiles. Respiraba con mucha dificultad. No obstante, pudo caminar hasta el auto, y así hasta llegar al hospital. Ingresamos a la sala de urgencia, y lo internaron de inmediato. A los minutos salió el médico para darme la fatal noticia. Lo siento, hicimos todo lo posible, pero aún así no logramos salvarle la vida a su marido. Él acaba de fallecer. Cada una de esas palabras iba quebrando mi corazón y mi razón. Me arrodillé en el piso de la sala de urgencia, sin que me importaran las miradas de los extraños, y lloré con el desgarro de mi alma. Se había ido mi Amin, el amor de mi vida, y con él mi felicidad, ya que jamás volvería a sonreír, ya nunca más podría ser feliz. Gritaba desconsoladamente. La enfermera me inyectó un sedante en ese momento, y ordenó que me llevaran a mi casa en una ambulancia. Al llegar me sentía drogada, pero consciente, adolorida, pero sin que mis lágrimas pudieran brotar de mis ojos. Fui hasta mi habitación y me tendía en la cama, pensando en cómo era posible que hace un par de horas atrás hubiésemos estado haciendo el amor en aquel lugar, y ahora ya se había ido para siempre. Recordaba sus caricias, sus besos, el calor de su piel y el tacto de sus manos que me hacían temblar, mientras con su dulce voz me decía al oído lo hermosa que era ante sus ojos y lo mucho que me amaba. Estos recuerdos hacían que mi corazón llorara, ya que mis ojos secos no expelían ni una sola lágrima producto del sedante. Luego de tanto dolor, me quedé dormida, pensando en que nada podría ser peor, y que tal vez debería irme junto a Amin. Pero el cansancio me venció, y antes de intentar hacer algo, caí en el sueño más profundo. A la mañana siguiente, me desperté por un golpe en la puerta. Algo aturdida por la sorpresa, aún no asimilaba lo que ocurría. Busqué a Amin al lado de mi cama, pensando en que todo había sido una pesadilla, pero al ver los papeles médicos sobre mi mesa de noche, me dieron la certeza de que todo había sido real. 2 policías estaban en la entrada de mi casa. Aún aturdida no podía entender lo que me decían. Ellos, al ver que no reaccionaba a la información que me daban, me detuvieron colocándome unas esposas y llevándome a rastras hasta la patrulla policial, acusándome de parricidio por haber envenenado a mi esposo. Vivía una verdadera pesadilla.
No podía entender cómo mi vida pudo haber cambiado tanto. De ser tan feliz, de un día para otro perdí todo. A mi amor, mi libertad y las ganas de vivir. La policía me interrogaba una y otra vez. Querían saber cuál había sido el motivo de mi asesinato. No creían en mi inocencia, ya que para ellos no era lógico que siendo inocente no hubiese comido del pastel de frutillas que estaba envenenado. Además, yo lo había preparado, por lo que para ellos no cabía duda de mi culpabilidad. Intentaba explicarles que no teníamos grandes problemas, solo cotidianos, a excepción del tiempo que estuvimos alejados por mi embarazo, el cual terminó en una pérdida a los 6 meses de gestación. A mí no estaba de acuerdo en tener hijos, ya que tenía miedo de las enfermedades mentales que habían sido heredadas por varios de sus parientes, por lo que no estaba muy feliz cuando le di la noticia. Sin embargo, cuando perdí a mi hija, él se acercó más a mí e intentó sanar mi dolor con detalles y regalos. Siempre fue un buen hombre, me amaba y me lo demostraba a diario, incluso cuando el cura nos declaró marido y mujer hasta que la muerte nos separe. Amin le respondió: «Ni la muerte será capaz de separarme de mi mujer, padre. Mi amor estará con ella por toda la eternidad». Con esa intensidad era que mi esposo me amaba, y asimismo yo lo amaba a él. Nadie creyó en mi confesión, y me dieron una sentencia de 20 años en prisión. Después del juicio, me trasladaron a un penal de mujeres, en donde las demás reclusas me dieron una paliza de bienvenida. Jamás en mi vida había sufrido de maltrato ni de golpes. Fue totalmente humillante y me sentí llena de miedos. Pensé en ese momento que la vida se me iba, pero la voz de una niña pequeña me dio fuerzas para soportar aquel dolor. Desde ese instante se me hizo frecuente la visita de una luz blanca que se aparecía en mi celda. Tarareaba una canción de cuna que en un principio me aterraba, pero después de un tiempo me acostumbré a oírla y a recibir la paz que me quería transmitir. Al pasar los años, ya no solo escuchaba su voz, sino también podía verla. Su mirada me recordaba mucho a Amin, por lo que supuse que se trataba de nuestra hija, que nunca pudo nacer. En ocasiones me llamaba mamá, y me decía que me fuera con ella. A decir verdad, yo estaba de acuerdo, por lo que intenté en algunas ocasiones atentar contra mi vida, pero todos los intentos fueron infructuosos. La niña volvía a mi celda cada noche, insistiéndome que me fuera con ella, pero entre lágrimas le decía que la muerte no me quería llevar, dejándome en un total estado de impotencia. En ocasiones me pedía protección y ayuda, pero no sabía cómo poder hacerlo, mientras mi cabeza se debatía en pensamientos confusos. No entendía nada. Por una parte intentaba descifrar qué era lo que quería esa niña, y por otra parte pensaba en quién podía odiar tanto a mi esposo como para querer quitarle la vida. Sabía que las respuestas estaban en esas frutillas, pero estaba encerrada en la cárcel. No podría encontrar las respuestas que necesitaba. Cuando ya llevaba 10 años de condena, llegó mi abogado con noticias nuevas. Debido a mi buen comportamiento, me habían rebajado la pena a 10 años, por lo que llevaba mi carta de libertad. Le agradecí al cielo por la oportunidad de recuperar mi libertad y de poder tener la oportunidad de averiguar qué era lo que había sucedido con mi esposo. Después de quedar libre, llegué a casa. Todo estaba tal cual lo recordaba. Recorrí cada rincón, reviviendo los momentos felices junto a Amin, llenándome de nostalgia, sin poder evitar derramar las lágrimas
que contenía desde ya hace bastante tiempo, en un intento de ser fuerte. Fui a mi habitación, y ahí sobre la mesa de noche estaba aún el celular de Amin. Con las manos temblorosas lo cargué. Sabía que ahí podría encontrar las respuestas que necesitaba. Después de unos minutos, procedí a revisarlo. No puedo negar que sentía algo de nerviosismo por el miedo de encontrarme con algún oscuro secreto, y no estaba equivocada. Se notaba que había borrado varias conversaciones, pero había una que aún estaba ahí y que me daba las respuestas. María. Amin, tengo el regalo que te prometí. Ya me llegaron las frutillas que tanto te gustan. Amin. Fabuloso. Muchas gracias. Pasaré hoy mismo por tu casa a buscarlas, y de paso te daré esos besos que tanto te gustan. María. Eres un travieso. Te esperaré con ansias, mi amor. Esos mensajes me dejaron helada. Amin tenía un amante. ¿Cómo era posible que nunca me diera cuenta de su infidelidad? La rabia y la impotencia se apoderaron de mí. Había perdido 10 años de mi vida llorando a un hombre que nunca conocí, que pensé que me amaba. Seguí buscando en sus conversaciones y descubrí que no solo me engañaba con esa tal María, sino también con otras mujeres más. Me sentí estúpida y humillada. Jamás conocí al hombre que dormía a mi lado cada noche. Llevada por la rabia, recogí todas sus pertenencias y las tiré a la basura, incluyendo nuestras fotografías juntos. Ya no quería saber nada más de él. Desde ese momento había decidido dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida, enfocada solo en mí. Sin embargo, aún había algo pendiente que no me dejaría en paz. Aquella primera noche en mi habitación, nuevamente recibí la visita de aquella niña, pero esta vez se veía distinta. Estaba más triste de lo habitual, con los ojos llorosos y la voz quebrada, con la que me decía: «Debes hacer justicia, debes hacer justicia. Solo así podrás liberarme». No entendía por qué aquella niña me pedía justicia. Yo ya había pagado por un crimen. Pensaba en mi mente iracunda. Si Amin murió de esa forma, fue porque él se lo buscó. Sin embargo, la niña me seguía reclamando por justicia esa noche y las posteriores. Ya no podía ignorarla. Debía hacer algo. Me dispuse a encontrar a esa tal María y descubrir por qué había asesinado a mi esposo. La llamé, haciéndome pasar por una vendedora de cosméticos, ofreciéndole productos a muy buen precio, a los cuales no pudiera rechazarlos. Ella, entusiasmada, los aceptó y concreté una cita con ella. Al conocerla me pude dar cuenta que era una mujer muy bella y alegre. Sentí simpatía por ella, así como ella por mí. También me pude enterar que tenía una pequeña empresa de pasteles, por lo cual me hice su clienta. Así tendría la excusa perfecta para entablar una amistad con ella. Pasado el tiempo nos hicimos cercanas, pero aún sin la confianza de que me contara sus secretos íntimos, por lo que poco a poco me hice más frecuente y la llamaba casi a diario para preguntar cómo estaba. Así ya en confianza pude poner mi plan en práctica. Fue una noche de viernes que la llamé. Le dije que no me sentía bien y que necesitaba hablar con alguien. Le invité a mi casa a que bebiéramos unas copas y ella aceptó. Llegó alegre como siempre, con un pastel de regalo. Irónicamente, era de frutillas, tal cual el que yo había preparado para mí. Se lo agradecí y le serví una copa de vino tinto. Después de unas horas, en las cuales ya estábamos embriagadas,
Ella se soltó. Después de que le contara una historia inventada sobre un supuesto amor y de reclamar lo mal que se comportaban los hombres, ella, al escuchar mi historia, ya bastante emocionada y con algo de tristeza, procedió a contarme la suya. Yo también tuve un mal amor, pero de eso ya han pasado muchos años. El maldito me hizo sufrir mucho, pero se lo hice pagar. ¿Es por eso que ya no tienes pareja? Pero dime, ¿qué fue lo tan grave que te hizo como para no querer estar con nadie más? Él en un principio se mostró como un buen hombre, con intenciones serias de formar una familia. Pero después de mi primer embarazo, él cambió. Me obligó a abortarlo. Sin embargo, en mi negativa, buscó la manera de que lo perdiera. Él nunca supo que yo me había enterado de lo que había hecho, pero descubrí que en una comida puso un medicamento abortivo. Después de enterarse que había perdido a mi hijo, me dijo que había sido lo mejor, puesto que él no quería ser padre por la enfermedad que heredaban algunos integrantes de su familia. Debido a eso no se quería arriesgar a tener un hijo deficiente mental. Dejé pasar un tiempo, y pese a saber lo que había hecho, no pude abandonarlo, ya que me sentía enamorada. Aún después de todo, seguía soñando con formar una familia con él algún día, y que cambiara de opinión. Pero, ¿y él te propuso matrimonio? ¿Era un hombre libre? Siempre tuve mis dudas, ya que se comportaba extrañamente. Sin embargo, él siempre aseguró ser soltero. Continúo contándote lo que pasó. Después de un tiempo, en el cual no superaba la pérdida de mi bebé, volví a quedar embarazada. Pensé en ese entonces que tal vez ahora sí Amin aceptaría tener un hijo. Pero fue peor que la primera vez. Se volvió violento y me golpeó, diciendo que ya me había advertido que no quería hijos. Recuerdo estar en el suelo con la nariz sangrando, cuando me tiró unos billetes a la cara para pagar un aborto. En ese momento, algo en mí se quebró y el amor que sentía por él se fue transformando en odio. Me dejó sangrando y llorando en el suelo y se fue. Ahí comencé a urdir mi plan de venganza. Al escuchar su historia, no pude evitar empatizar con su dolor y su odio. Amin realmente había sido un monstruo con ella, y al parecer también conmigo. Llegaron a mí los recuerdos que el día antes de perder a mi hija, Amin había llevado un pastel de chocolate, el cual lo sentí con un sabor extraño. Seguramente él había sido el culpable de la muerte de mi hija. Pensando en esto, fue que sentí culpable de haber hecho lo que hice, de haber envenenado el vino que le había servido a María. Sabía que ya no había vuelta atrás. Era cuestión de horas para que dejara de vivir. La culpa me carcomía y ella lo notó. ¿Qué te sucede? Veo que te impactó mucho mi historia. Nerviosamente le contesté. Sí, la verdad es que lamento mucho lo que tuviste que vivir. Es una situación bastante fuerte. Agradezco que me la compartieras y por la confianza. Eres una buena mujer. No te merecías todo lo que te hizo. Espera, que aún no ha terminado. Como te decía, en ese momento comencé mi plan de venganza. Tenía claro que no perdería a otro hijo. Yo quería tenerlo, pero sabía que Amin era un hombre peligroso, por lo que jamás permitiría que mi hijo naciera. Debido a esto, al pasar una semana lo contacté y le dije que ya había abortado. Él muy contento volvió a ser el hombre amable y cariñoso. Me trataba como si nunca hubiese pasado nada malo, pero en mi interior aún quedaba miedo y odio.
Cierta tarde le mandé un mensaje para decirle que fuera por unas frutillas, su fruta favorita, las cuales había envenenado para deshacerme de él. Sé que no estuvo bien lo que hice, pero era la vida de él o la de mi hijo, y en eso no había mucho que pensar por cuál escoger. Después de ese día que fue por las frutillas, no volví a saber nada más de él, por lo que supongo que se murió. ¿Supones? ¿Acaso no tienes la certeza? Como te dije, él era un hombre bastante extraño y hermético. Jamás me dijo dónde vivía ni en qué trabajaba. Yo lo conocí como cliente de mi tienda de pasteles, a la cual acudía frecuentemente. Recuerdo su primera compra, un pastel de chocolate. Cuando le preguntaba de su familia o trabajo, siempre me desviaba el tema. En 2 años nunca pude averiguar nada más. ¿Y qué pasó con tu hijo? Hija, después de unos meses di a luz a una niña. Era hermosa, con los ojos de su padre, pero al parecer, Amin tenía razón. Al ir creciendo se le fue notando su retraso mental. Era como si viviera en otro mundo. No se comunicaba de ninguna manera. No hablaba ni me dirigía una mirada. Siempre miraba hacia el vacío como si no tuviera alma. En verdad esa niña me aterra. Después de todo pienso que hubiese sido mejor haberla abortado. Solo vino a sufrir los constantes maltratos que le doy. Me enfurece su cara de mosca muerta. Tal vez uno de estos días la envenene, así como hice con su padre. Si no lo he hecho aún, es por el miedo de perder mi libertad, ya que con ella sería más notorio el asesinato. ¿Ves, querida amiga? No soy tan buena como piensas. Sus palabras me hicieron pensar que ya no debía seguir sintiendo culpa por envenenarla. Ella no aceptaba ni quería a su hija. Ella era un monstruo, al igual que Amin. ¿Dónde está tu hija ahora? La dejé en casa. Generalmente la mantengo encerrada en su habitación, atada a la cama. Es solo un bulto. Como te decía, pareciera no tener alma ni un cerebro. La gente cercana ni siquiera sabe que tengo una hija. Después de llevarla a los médicos, los que me decían que no había nada malo físicamente en ella, decidí darme por vencida. Según los estudios era una niña normal, pero no se explicaban por qué no quiere comunicarse. Así que ya ves, ella escogió ser así, y yo no me voy a desgastar más por ella. Su manera de hablar se hacía cada vez más traposa, y su respiración más agitada, por lo que supuse que el veneno estaba haciendo efecto. Ya es tarde, y debo levantarme temprano en la mañana. ¿Quieres que te llame un taxi para que te vaya a dejar a tu casa? No te preocupes, aún puedo manejar. Además no puedo dejar aquí mi vehículo. Debo usarlo temprano para hacer algunas entregas. Gracias por la invitación y por escucharme. Fue bueno tener a alguien con quien desahogarme. Nunca había contado todo esto. Que tengas una agradable noche y que descanses. Así amablemente se despidió de mí y se subió a su auto. Aquella noche no pude dormir. Cada una de sus palabras me daba vueltas en la cabeza, además de tener la incertidumbre de si el veneno había surtido efecto en ella. Al día siguiente fui a la pastelería, la cual se encontraba cerrada. Pregunté a una vecina el porqué, y ella me confirmó mis sospechas. ¿Es usted clienta de María? Sí, su clienta y su amiga. Oh, bueno, lamento entonces ser yo quien le dé esta noticia. La joven María tuvo un fatal accidente anoche. Al parecer había bebido y no pudo controlar su auto, el que se estrelló de frente a un camión. Su cuerpo quedó totalmente destrozado y su cabeza quedó hecha una masa irreconocible. Fue algo muy feo.
Ni siquiera hay un cuerpo que enterrar, solo partes de este. Lo más lamentable es que no tenía familia, porque era huérfana. Ella siempre había soñado con tener una. La pobre ni siquiera tiene a quien la entierre. Por eso entre los vecinos nos organizamos para encargarnos de su entierro. Lo lamento mucho, en verdad. Ella era una buena amiga mía. Es por eso que le había prestado algunas cosas. ¿Será posible ingresar a su casa para recuperarlas? Nadie ha entrado a su casa aún, pese a que yo aún tengo la copia de su llave que ella me dejó hace un tiempo, por precaución, ya que era un tanto distraída y siempre se le quedaban adentro. ¿Y usted sería tan amable de prestármelas? A cambio le donaré una buena cantidad de dinero para cubrir los gastos de su entierro, y para algo más que usted pudiera necesitar. Sí, claro, ya se las voy a buscar. Espéreme aquí. Diciendo esto, la amable vecina fue hasta su casa a buscar la llave, mientras yo extendía un cheque para darle la ayuda prometida. Estaba nerviosa, por lo que me encontraría en el interior de su casa, pero sabía que hacía lo correcto. Aquella niña que estaba encerrada debía ser liberada. Aquí están las llaves. Muchas gracias. Aquí le entrego un cheque. Espero que esto alcance para todo. Sí, claro que sí. Es usted una mujer muy generosa. Debió haber querido mucho a nuestra María. Así es. Bueno, no le entretengo más. Al salir le dejaré las llaves en su puerta. Que tenga un buen día. Al ingresar a la casa, busqué por todas las habitaciones a la niña. Pero para mi sorpresa, ella estaba en el sótano. Al abrir la puerta, un asqueroso olor penetró en mi olfato. Un olor a fecas y orines. Tapando mi nariz bajé las escaleras y pude ver a aquella niña. La escena era desgarradora. Desde lejos podía ver su delgado cuerpo, casi en los huesos. Me acerqué a ella y con asombro me pude dar cuenta que aquella niña era la que me llamaba mamá en cada noche, en aquella celda. Tenía una mezcla de emociones, felicidad por verla de frente, pero también rabia y tristeza por ver el estado en que se encontraba. Sabía que ella era mi niña, la que me daba fuerzas en mi encierro y me daba luz en mi oscuridad, la que endulzaba mis oídos con los tarareos de las canciones de cuna. Ella era mi niña, la que perdí por culpa de Amin. Le saqué las amarras y el bozal que tenía en la boca para impedir sus llantos. La tomé en mis brazos y la apreté fuertemente contra mi pecho. Como decía María, aquella niña solo parecía un bulto con la mirada perdida. Besé su cara y le tarareé la conocida canción de cuna, y fue como si su alma despertara. Abrió grandemente sus ojos y emitió las palabras que siempre quise escuchar. Mamá, viniste por mí. Te estuve esperando mucho tiempo. Ya estoy aquí, mi pequeña. Te llevaré conmigo y nadie nos separará. Por primera vez la vi sonreír, y no con la mirada triste con la que aparecía en mis noches. Eso llenó mi corazón de amor y la cubrí con una manta. Salimos de la casa, cuidando de que nadie nos viera. La subí al auto y nos alejamos de aquel lugar para nunca más volver. Nunca nadie buscó a Luz, mi hija, por lo que pude reconocerla como tal, con la ayuda de mi buen abogado. No fue fácil, pero todo resultó bien. Luz debió ir a terapias para lograr caminar, ya que tantos años amarrada a una cama la habían dejado sin movilidad. Pero ahora ella es una niña alegre, normal, feliz y libre. Al final me he dado cuenta que somos marionetas del destino. Tuve que pasar por un infierno para darme cuenta que mi esposo no era quien yo creía.
y que el alma de un hijo perdido puede regresar a nosotros de las maneras más insólitas, y que nada queda sin justicia. Pagué por un crimen que no cometí. Sin embargo, las circunstancias me llevaron a cometer otro, del cual ya no siento culpa. Al final todo quedó en completo equilibrio, y pude dejar el pasado atrás, y poder vivir una nueva vida, junto a quien siempre debió estar a mi lado, mi hija. Después de todo, como siempre pasa, se hizo justicia. Solo hay que ser pacientes y esperar que la felicidad llegue a nuestras vidas.